Respuesta al pastor Esteban Bor, sección 8. En la sección anterior al paréntesis de la sección 7, que no fue más que una breve respuesta a una pregunta de alguien que reaccionó a esta serie, estábamos por ver lo que algunos estudiosos de la Biblia nos dicen sobre a quién fue que vio Isaías en su visión del capítulo 6. Veamos lo que ellos tienen para decirnos sobre esta extraordinaria visión y su personaje central, recibida por el profeta, nacido hacia el 765 a.C., quien rondaba sus 30 años de edad aproximadamente en el año 740, cuando el Señor le permitió contemplar, aunque siempre en forma velada, su gloria. Iniciemos con comentadores y otros expositores del Nuevo Testamento y su explicación de Juan 12:41. Leon Morris en El Evangelio según Juan, volumen 2. Dice, Juan ve primeramente en las palabras del profeta una referencia a la gloria de Cristo. Isaías dijo estas cosas porque vio la gloria de Jesús. Las palabras de Isaías 6:3 se refieren a la gloria de Yahweh, pero Juan no hace una fuerte distinción entre uno y otro. Para Juan es claro que Isaías tenía en mente la gloria revelada en Cristo. De nuevo, estamos ante el complejo concepto de la gloria. Nos habla de la suprema grandeza de Cristo y apunta a la cruz como la suprema ilustración de esa grandeza. También incluye la idea de que el rechazo también es parte de esa gloria. Él, siendo quien era, se humilló aún sabiendo que la gente le iba a rechazar. Si entendemos este matiz extremadamente importante, entonces entenderemos todo lo que su gloria implica. Juan dice que Isaías habló de él. Aunque las palabras del profeta tengan alguna otra interpretación, está claro que para Juan el significado primordial es que esas palabras hablan de Jesús. Charles R. Ehrman, en El Evangelio de Juan, de Libros Desafío, dice, el escritor se detiene en este punto para dar una ojeada al ministerio de Jesús y con ello pretende subrayar las causas y las consecuencias de la incredulidad judía. Lo hace en 2 párrafos breves, en uno de los cuales utiliza extensamente las palabras del profeta Isaías y en el otro las de Jesús. Sin embargo, como en el resto del Evangelio, ofrece testimonios acerca de la persona de Jesús. Al citar a Isaías, de hecho, identifica a Jesús con el mismo ser divino al que Isaías contempló. Verso 41. Jesús se apropia esta misma identidad con Dios con términos de Él mismo. Y también indica los resultados de la fe, a saber, versículos 46 al 50. El contenido principal de los 2 párrafos, sin embargo, es una condenación de la incredulidad. Jesús ha declarado ser una manifestación personal de Dios y haber proclamado la voluntad misma de Dios. Por consiguiente, repudiar a Jesús es repudiar a Dios. Alba Hovey, en comentario expositivo sobre el Nuevo Testamento, el Evangelio según Juan, de Casa Bautista de Publicaciones, dice él, vio su gloria y habló de él. Su gloria, esto es, la gloria de Cristo en su naturaleza más alta, como era en el principio con Dios. Juan 1:12. Esto es evidente de todo el contexto y especialmente de los versículos 37 y 42, y es afirmado por los mejores intérpretes. Por ejemplo, DeWitt, Luke, Meyer, Alford, Goddard, Lynch y muchos otros. Iluminado por el Espíritu Santo, el evangelista sabía que Isaías había sido instruido por el mismo Espíritu, Hechos 28:25, y que la teofanía que él vio era una manifestación del Verbo eterno y divino. Compárese 1 Corintios 10:4, 1 Pedro 3:15.
En verdad, hay razón para creer que todas las teofanías del Antiguo Testamento eran manifestaciones del Verbo preencarnado. Y Juan no podía entender por la gloria divina que vio el profeta otra cosa sino la gloria de Cristo. Guillermo Hendrickson, en el Evangelio según Juan, comentario del Nuevo Testamento, dice: Isaías vio la gloria, la majestad trascendente, no restringida a la cualidad moral de santidad, pero ciertamente incluyéndola, del Señor Jesucristo, en quien la gloria de Jehová se refleja a sí misma, y estaba consciente del hecho de que hablaba de él. Sí, Isaías había visto no solo el sufrimiento del siervo de Jehová, Isaías 55, 1 al 10a, sino también su gloria. Isaías 6, 1 al 5, 9, 6 al 7, 52, 13 al 15, 53, 10b al 12. Alfred Wickenhauser, el Evangelio según Juan, de Editorial Herder, dice: las palabras vio su gloria aluden a 6:3 de Isaías. Isaías contempló al Logos preexistente que era el objeto de su visión y le oyó lamentar la ceguera y el endurecimiento que el pueblo de Israel le opondría, llegado el momento de su futura acción en la tierra. Salvador Carrillo Alday, en el Evangelio según Juan, de Editorial Verbo Divino, dice: cuando Isaías vio la gloria de Dios, 6:1, contemplaba ya proféticamente la gloria misma de Jesús. Jacques Guillet, en Jesucristo en el Evangelio de Juan, de Editorial Verbo Divino, dice él: afirma, refiriéndose a Juan, categóricamente que hay en Jesús algo que le pertenece como propio y que es de Dios, el orden de lo que era incluso antes del principio. Esa realidad que Juan llama gloria evoca al mismo tiempo algo sustancial, algo auténtico, algo que irradia y deslumbra densidad de la nube y fulgor del relámpago, peso del oro y blancura del marfil, lingote y llama. La gloria, por ser del orden de lo que irradia y se comunica, estaba ya en el Verbo antes de que fuera carne, pero permanecería invisible para los hombres. Se dejaba presentir en la sabiduría, en el orden y belleza del mundo, pero no era directamente visible en la creación, excepto para algunos testigos selectos. Isaías 6:3, comparado con Juan 12:41. En Jesús esa gloria se ha hecho visible y todo lo que hay de visible y de manifiesto en Jesús es la irradiación de esa fuente y de ese secreto. Dr. Merrill C. Tenney, en San Juan, el Evangelio de Fe, un estudio analítico del texto, dice: Juan agregó la interpretación sobrecogedora de que Isaías había dicho estas cosas cuando vio la gloria de Cristo y habló de él. Una comparación con el texto original muestra que la gloria era de Jehová. Javier León Dufour, en lectura del Evangelio de Juan, Juan 5 al 12, volumen 2 de Ediciones Sígueme, dice: habló de él. Solo puede referirse a Jesús. Toda la cuestión está en saber de qué gloria de Jesús quiere hablar el evangelista. Secundino Castro Sánchez, en Evangelio de Juan, de Disclet de Brouwer, dice: Juan dice que Isaías vio su gloria. Se está refiriendo a su famosa visión del templo en el momento de su llamada vocacional, en el famoso capítulo 6. Allí Isaías dirá que vio con sus propios ojos al Santo de Israel, 6:5. Juan, por su parte, afirmará que a Dios nadie le ha visto jamás, 1:18. Piensa que cuando Isaías contempló la gloria de Dios, vio la gloria de su Hijo, al que el Evangelio confiesa Dios. Juan se apoya en algunas corrientes rabínicas, según las cuales Isaías no vio a Dios mismo, sino su Shekinah, que sería Jesús, 1:14.
El evangelista se opone totalmente a que alguien del Antiguo Testamento haya podido ver a Dios. Así, el autor del Evangelio nos deja entender discretamente que la percepción de Dios del Antiguo Testamento era mediata. Las realidades que los profetas contemplaban se referían al Mesías. La idea de que el Cristo preexistente actuaba en Israel no es ajena de ningún modo al cristianismo primitivo. Pablo nos hablará de que la roca que seguía a los israelitas en el desierto era Cristo. 1 Corintios 10:4. Enciclopedia de la Biblia de Editorial Éxito S.A. y Ediciones Garriga, tercer volumen. Dice: Cristo desde toda la eternidad está con el Padre. Por esto se ha revelado a Isaías en su forma de Dios, en su gloria, antes de la encarnación misma. Juan atribuye la gloria a Cristo. A.T. Robertson, en comentario al texto griego del Nuevo Testamento de Editorial CLIE, dice: Isaías vio con visión espiritual la gloria del Mesías y habló de él, dice Juan. Sea lo que digan y piensen los modernos críticos. El profesor Bernard Weiss, de la Universidad de Berlín, en un comentario sobre el Nuevo Testamento, volumen 2 en inglés, dice: Isaías pudo profetizar de esta manera sobre el Mesías porque en la teofanía divina había visto y oído el Verbo eterno y con ello, por tanto, al Mesías. W. Robertson Whitcomb, en El Testamento griego del expositor en inglés y citando a Westcott, dice: San Juan identifica a la persona divina vista por Isaías con Cristo. Comentario a la Sagrada Escritura Verbum Dei, de varios autores y con la colaboración de 39 especialistas, tomo 3. Dice: Isaías dijo estas cosas porque, mejor que cuando, vio su gloria. De modo que el evangelista identifica a Jesús con el Yahweh de la famosa visión de Isaías. Profesores de Salamanca, Biblia comentada, texto de la Nácar Colunga. 2. Evangelios, por Manuel de Tuya. Dice: el evangelista añade más para garantizar esta actitud de Israel ante Cristo Dios. Es la visión que Isaías tiene de Dios sobre el templo, Isaías 6, 1-3. Al decir Juan que Isaías vio su gloria y habló de él, esto no se refiere a Yahweh, sino a Cristo. Esto es evidente, pero de aquí se sigue que Juan está proclamando la divinidad de Cristo al identificarlo con la teofanía de Yahweh en el templo. Y Isaías vio de esta manera implícita la gloria de Cristo en la teofanía citada. Louis Bowyer, en el Cuarto Evangelio, Introducción al Evangelio de Juan, dice: el pasaje citado, Isaías 6:1, se refiere a la visión que tuvo el profeta de Dios en su gloria. Por lo tanto, nuestro texto es una afirmación implícita de la divinidad de Jesús. William MacDonald, en Comentario Bíblico del Nuevo Testamento, Juan, de Editorial CLIE, dice: en Isaías 6 el profeta es descrito contemplando la gloria de Dios. Juan ahora, en Juan 12:41, añade la explicación de lo que Isaías vio, de que lo que Isaías vio fue la gloria de Cristo y que es de Cristo de quien él habló. Isaías. Así termina diciendo MacDonald: este versículo es otro importante eslabón de la cadena de evidencia que demuestra que Jesucristo es Dios. F.F. Bruce, en Juan, Introducción y Comentario, en portugués, dice: la referencia es a Jesús. 6.1, donde el profeta dice: he visto al Señor. En el Targum hebreo de los profetas, el Targum de Jonatán, esto se parafrasea así: he visto la gloria del Señor. El Targum, tal y como lo tenemos nosotros, es muy posterior al tiempo de Juan, pero conserva muchas interpretaciones tradicionales que se remontan a varias generaciones.
La gloria o la gloria de Dios es una parte del nombre de Dios utilizado por los Targums, pero Juan da a la palabra toda su fuerza y dice que el Señor cuya gloria ve en Isaías era Jesús. Isaías, como Abraham antes que él, se alegró de ver el día de Cristo en la plenitud de los tiempos. También se le permitió contemplar su gloria a Juan. Véase 1:14. Joseph Blanc en el Evangelio según San Juan dice: Juan ha referido a Jesús la cita a una con la entera visión de Dios de Isaías 6, 1 al 13, cuando dice: esto lo dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Verso 41. La gloria en cuestión no es la gloria de Dios, sino la gloria de Cristo. Según esta versión, el profeta Isaías, al contemplar la gloria de Yahweh, habría visto la gloria de Cristo, de modo parecido como Abraham había visto el día del Mesías y había hablado de Jesús. William Carey Taylor, en el Evangelio de Juan, en portugués, volumen 2, traducción y comentario, dice: vio la gloria. Ernest Gordon nos recuerda que Isaías es el profeta de la redención y encuentra todo el programa de Cristo en orden en las profecías del gran vidente del siervo sufriente de Jehová. Juan aquí nos informa directamente que Isaías pronunció esas palabras en su capítulo 6 porque vio su gloria. Juan, por lo tanto, identifica a Jesús y a Jehová en esa gloria eterna, en la que vio a Jehová sentado en un trono alto y sublime, y las faldas de su manto llenaban el templo. Y el universo repitió como un eco la adoración de las criaturas celestiales: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Isaías vio su gloria y habló de él. Fue a Cristo a quien Isaías describe como Señor, sentado en un trono alto y exaltado, el Señor Jehová y Jesús, antes de los días de su humillación. Samuel Pérez Millos, en comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento, dice: por medio de la revelación en el Espíritu, el profeta, hablando de Isaías, escribió todo esto porque vio la gloria del Señor. Hay una lectura alternativa en la que aparece la gloria de Dios. Cualquiera de las dos formas es aceptable, puesto que las dos están refiriéndose a Cristo. La gloria que el profeta vio no solo era la que le corresponde eternamente por ser Dios, sino también la gloria de la obra de la cruz. La profecía habla de él, es decir, lo que Isaías escribió tiene que ver con el Mesías y su obra. Comentario bíblico Brodman, volumen 9, en portugués. Dice: de hecho, fue su visión de Jesús en su gloria preexistente con Dios lo que le permitió a Isaías lanzar su advertencia, porque lo que viene antes del 41 debe referirse a Jesús, no a Dios el Padre. Joseph Oriol Tuñi, en El Evangelio es Jesús, pautas para una nueva comprensión del Evangelio de Juan, de Verbo Divino. Dice: Isaías anunció esto porque había visto la gloria de Jesús y por eso hablaba de él. La traducción que ofrecemos sustituye el pronombre auto por el nombre Jesús, pero lo hace según el sentido del texto. El objeto de la visión es la gloria de Jesús. Jesús pertenece al ámbito de Dios. Antonio García Moreno, en Hermenéutica de los Símbolos en San Juan, dice: Isaías profetizó la incredulidad de los judíos frente al Mesías, porque vio su gloria en los signos que los judíos rechazaron con su falta de fe. Bien, hasta aquí hemos compartido lo que algunos expositores experimentados en el estudio del Evangelio según San Juan y de diferentes épocas tienen para decirnos sobre la relación entre Isaías 6 y Juan 12 en el tema que nos ocupa.
Tomemos ahora algo de tiempo para mirar lo que algunos de los entendidos en Antiguo Testamento tienen para decirnos en el mismo punto, ahora desde el marco del libro de Isaías, completando así esta sección para entonces intentar una conclusión en el tema en estudio, a saber, enseña la Biblia, en este caso el profeta Isaías junto al apóstol Juan en el marco de la intertextualidad, que Jesucristo es Dios como lo es el Yahweh del Antiguo Testamento en todo el sentido de la palabra. Algunos criterios de varios doctos en Antiguo Testamento. A.W. Robertson, en el Antiguo Testamento en el Nuevo, de editorial Nueva Creación, refiriéndose a Juan 12:41 y su relación con Isaías 6, dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Así como Abraham vio el día del Mesías y se alegró, también Isaías vio su gloria. Isaías 6. Se trata de una teofanía, pero en el Targum de Isaías 6:5, el profeta dice que vio la gloria del Shekinah, la presencia del Rey de los siglos, y no al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5. La idea de la gloria es lo que Juan tenía en mente cuando relacionó a Isaías con Cristo. Alfred Martin, en Isaías, la salvación del Señor, de Publicaciones Portavoz Evangélico, dice: si bien el capítulo 6 de Isaías no es una profecía de Cristo, no obstante, tiene una relación directa con él, como nos enseña el Nuevo Testamento. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Juan 12:39 al 41. El contexto indica que los pronombres se refieren al Señor Jesucristo. Isaías vio su gloria y habló de él. Isaías vio al Señor, y ya hemos visto que Juan se refiere a esta experiencia como una visión de la gloria de Cristo. El Hijo de Dios es siempre el revelador de Dios, antes de su encarnación y también después de ella. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. A. B. Simpson, en las profecías de Isaías, de editorial CLIE, dice: el apóstol Juan nos dice que Isaías vio al Señor Jesucristo en esta visión de gloria celestial. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló de él. Juan 12:41. Esta fue su primera visión del glorioso Cristo, e Isaías, más que cualquier otro vidente, vio a Cristo de lejos y lo proclamó como la esperanza de los siglos. Lo vio sentado sobre un trono alto y sublime. Fue una visión del templo celestial con los serafines, o sea, los seres celestiales, que son sus ministros y cortesanos. Ross E. Price, en el libro del profeta Isaías, en Comentario Bíblico, ve con tomo 4, dice: en un momento en que el trono de Judá estaba vacante por razón de la mortalidad de un rey, Isaías declaró: vi yo al Señor, el verdadero Rey eterno, único que posee inmortalidad, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. La palabra hebrea usada como título divino es Adonai. San Juan la interpretó específicamente como aplicable a Jesucristo. Juan 12:41. Entronizado y exaltado, sus faldas llenaban el templo con la gloria radiante de la transfiguración. Alrededor de esa persona real volaban serafines, seres radiantes. Indignos de contemplar la deidad, se cubrían los rostros y los pies ante su majestuosa santidad. Los doctores John Wesley Adams y Roger D. Cotton y Quentin McGee, en Panorama del Antiguo Testamento, nos dicen: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló de él. Juan 12:41. Isaías vio la gloria de Jesús y habló acerca de él 700 años antes de su llegada. Robert Jamieson, A.R. Fawcett y David Brown, en Comentario Exegético y Explicativo de la Biblia, tomo 1, Antiguo Testamento, de Casa Bautista de Publicaciones, quienes, comentando la frase
vi yo al Señor. Dicen, Señor, aquí significa Adonai. En el verso 5, Jehová. Se insinúa que el que habla en el verso 10, según Juan 12:41, es Jesucristo. Isaías solo pudo haber visto al Hijo, no a la divina esencia. Juan 1:18. D.J. Lawrence y T. Wilson en Día a Día a través del Antiguo Testamento dicen, según Juan 12:41, fue la gloria de Cristo la que el profeta vio. Warren W. Giertz, en Comentario Bíblico Expositivo, Proféticos, en portugués, dice, de acuerdo con Juan 12:41, era el Señor Jesucristo. F. R. Tadros y Malati, en el libro de Isaías, en inglés, dice, el Señor le concedió a Isaías esa visión para consolarlo. Lo más probable es que tuvo lugar en el templo al que se retiró para un culto privado. Mientras estaba suplicando a Dios que se hiciera cargo del cuidado de su pueblo, el Señor se le apareció sentado en un trono alto y elevado para confirmar que Él es el pastor celestial, cuyos pensamientos y caminos son más elevados que los de ellos. Estaba sentado en lo alto y elevado para llevar con Él a su iglesia a participar de sus glorias exaltadas. Vio el borde de su manto llenando el templo, ya que Él estaba allí en su iglesia, esperando que cada alma venga a disfrutar de la unión con Él. Vio al Señor Cristo en su gloria. Ver Juan 12:41, llenando el cielo y la tierra. Bien, hasta aquí lo que algunos expositores del Antiguo Testamento nos dicen al respecto, y a manera de síntesis viene a bien lo que leemos en Comentario del Texto Cultural de la Biblia de Craig S. Rainer. Isaías 6:1-5 se refiere claramente a que Isaías vio una visión de Dios, el Señor de los ejércitos, en su gloria cuando recibió este mensaje. Pero Juan explica que esta manifestación de Dios era el Hijo, Jesús, 12:41. Síntesis. 1. El Jehová cuya gloria fue vista por el profeta Isaías en el año 740 a.C. fue Cristo, el Hijo de Dios, según San Juan. 2. Si la gloria que vio el profeta Isaías es la de Jehová, entonces Cristo es Jehová, como también lo es el Padre. 3. Si Cristo es Jehová, como también lo es el Padre, entonces Cristo es Dios igual que el Padre en todo sentido. 4. Por lo tanto, Él es el Jehová Dios de Génesis 1, 27 y 28, junto con el Padre, quienes crearon al hombre e instituyeron el matrimonio. En cuanto a Elena G. de White, ¿hay alguna información en sus escritos que nos dé luz sobre quién es el Jehová de Isaías 6? ¿Relaciona ella en sus escritos al Jehová de Isaías 6 con el Dios creador del Génesis? Sí, hay orientación de su parte y, por cierto, muy valiosa, como todo lo que escribió. Y en este caso porque es clara, directa, al punto en cuanto a este asunto. Veamos primero, entre tantas cosas que dijo sobre el Jehová de Isaías 6, cómo lo relaciona con el Dios creador del Génesis. Leemos de la Review and Herald, 11 de marzo de 1915, artículo A, párrafos 6 y 7. Dicen así: de repente la puerta y el velo interior del templo parecieron levantarse o retirarse, y se le permitió contemplar el interior, el lugar santísimo, donde ni siquiera los pies del profeta podían entrar. Se alzó ante él una visión de Jehová sentado en un trono alto y elevado, mientras la estela de su gloria llenaba el templo. A cada lado del trono
revoloteaban los serafines con sus rostros velados en adoración, mientras ministraban a su Hacedor, y se unían en la solemne invocación: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6, 1-3. Hasta que poste y columna y puerta de cedro parecieron estremecerse con el sonido, y la casa se llenó con su tributo de alabanza. Al contemplar esta revelación de la gloria y majestad de su Señor, Isaías se sintió abrumado por un sentimiento de la pureza y santidad de Dios. Cuán agudo era el contraste entre la perfección incomparable de su Creador y la trayectoria pecaminosa de los que con él habían sido contados durante mucho tiempo entre el pueblo escogido de Israel y Judá. ¡Ay de mí!, exclamó. Elena G. de White usa aquí, para identificar al Jehová de Isaías 6, dos calificativos sinónimos: Hacedor y Creador, recalcando así que estamos aquí ante el mismo Jehová Dios, el Creador del Génesis. Pero nos dice más al identificar a este Jehová con Jesucristo. Veamos, en este caso, de la Review and Herald del 18 de septiembre de 1894, el párrafo 8. Dice así: Cristo era el centro y la gloria de la antigua dispensación. De vez en cuando apartaba el velo y revelaba la gloria que había tras él. Isaías tuvo una visión clara de esta gloria cuando describió al Señor sentado en el trono, que era alto y elevado, y su séquito llenaba el templo. Los serafines moraban en presencia de Jesús, pero velaban con sus alas sus rostros y sus pies. Miraban al Rey en su hermosura y se cubrían. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, su alma se postró en el polvo. A causa de la visión sin nubes que se le permitió contemplar, se sintió lleno de humillación. Este será siempre el efecto sobre la mente humana cuando los rayos del sol de justicia brillen gloriosamente sobre el alma. La luz de la gran gloria de Dios revelará todo el mal oculto y llevará el alma al lugar de la humilde confesión. A medida que se revela la creciente gloria de Cristo, el agente humano no verá ninguna gloria en sí mismo, porque la deformidad oculta de su alma queda al descubierto, y el amor propio y la autogloria se extinguen. El yo muere y Cristo vive. Una última declaración que hace las veces de conclusión de esta sección en cuanto a declaraciones sobre el tema. De Review and Herald, 18 de febrero de 1896, el párrafo 3. Dice así: Veamos y estudiemos el capítulo 6 de Isaías. El año que murió el rey Usías, vi también al Señor sentado en trono alto y sublime, y su séquito llenaba el templo. Fue una revelación de la gloria de la divinidad de Cristo. Nótese la humildad de los serafines ante él. Con sus alas velaban sus rostros y sus pies. Estaban en presencia de Jesús. Vieron la gloria de Dios, al Rey en su hermosura, y se cubrieron. ¿Y qué efecto tuvo esta visión de la gloria del Señor en la mente del profeta? Entonces dije: ¡ay de mí, porque estoy deshecho! Contemplar la gloria del Hijo de Dios hizo que el propio profeta se sintiera muy insignificante. Solo sentía desprecio por sí mismo. Me aborrezco. ¡Ay de mí, que estoy deshecho! Cuanto más cerca veamos al Señor Jesús en su pureza y hermosura, menos nos estimaríamos a nosotros mismos, menos lucharemos por el dominio o incluso por el reconocimiento. Cuando la luz de Jesús revele la deformidad de nuestras almas, no habrá deseo de elevarnos a la vanidad. La apariencia del yo es lo más desagradable. Cuanto más continuamente mira el hombre pecador a Jesús, menos ve en sí mismo para admirarse, y su alma se postra ante Dios en contrición.
Síntesis de las últimas secciones hasta aquí. 1. El Jehová, el Dios creador de Génesis 1 y 2, es el mismo que es la roca, y esa roca, según los escritores del Nuevo Testamento, es Jesucristo. 2. Ese creador del Génesis, que es además la roca, es Jehová, quien se apareció en visión al profeta Isaías, y según el Nuevo Testamento, los escritores versados en la temática y Elena G. de White, ese Jehová es Jesucristo, a quien Elena G. de White identifica claramente como el Hacedor, el Creador. Siendo esto así, el Dios creador de Génesis 1 y 2 es Jesucristo, y por lo tanto es Él el Dios que creó a Adán y también a Eva. Fue Jesucristo quien instituyó tanto el sábado como el matrimonio, y como tal tiene el derecho propio de recibir toda la gloria en unión con el Padre. Esto porque todo lo hicieron mancomunadamente, juntos. Por ambos fue ideada la creación, el plan de la salvación y todo lo relacionado con sus criaturas. Pero esto último lo veremos luego. Nos referimos a la participación conjunta del Padre y del Hijo en todo, incluido también el Espíritu Santo. Por asuntos como esos que son parte integral de esta temática, es que le decíamos más atrás que esta serie estaba lejos de concluir pronto. Faltan algunos temas por mirar, pero volviendo a la sección actual y sintetizando aún más el punto. Cristo es el Dios creador de Génesis 1 y 2, y por lo tanto de todas las Escrituras. Si fuera de otra forma, entonces hay más de un Dios. Es decir, cimentados en la palabra de Dios, totalmente apoyados en los escritos de Elena G. de White, podemos decir que cuando la Biblia dice en Génesis 1, 27 y 28, y creó Dios al hombre a su imagen, y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos, etc., se refiere a Cristo, el Hijo de Dios, creando al hombre e instituyendo el matrimonio. ¿Se parece esto en algo a la nueva enseñanza del pastor Esteban Bor al respecto? Cada quien decida, que a todos nos dio el Señor raciocinio individual. En cuanto al segundo ejemplo, donde se ve claramente quién es el Jehová del Antiguo Testamento, además de la visión de Isaías, es la visión recibida por el profeta Ezequiel. Ese es el tema de la próxima ocasión. Bendiciones y hasta la próxima.